de poder elegir si es lo que quiere consumir o no. Lo que es interesante es que ustedes como nutricionistas hayan adoptado una posición de crítica también a los transgénicos, que es algo que en Uruguay como que eso estaba muy callado hasta hace poco, ¿no? Sí, nosotros, el discurso es claro, nosotros nos posicionamos en contra del modelo de producción de los transgénicos, y el modelo de producción, dentro de muchas cosas, viene con el pack de los agrotóxicos, ¿no? Que eso sí está demostrado científicamente lo nocivo que son. Acá en Uruguay se están usando unos, por lo menos 40 agrotóxicos que en la Unión Europea están prohibidos, por lo menos. Después, en la parte, entrando ya a la genética, me parece que faltan todavía una cantidad de estudios, y estudios serios y que no sean sesgados. Ahora, que el modelo de producción con los agrotóxicos produce un alimento que tiene sus diferencias con el que sería, entre comillas, el criollo, podemos decirlo, natural, tiene la diferencia, porque vos al alimento le estás agregando una propiedad más, que son precisamente los agrotóxicos. El discurso también habla sobre los medianos y pequeños productores. Es algo mundial que se está dando, que lo que ellos promueven como que nosotros vamos a eliminar el hambre del mundo, bueno, en realidad están provocando más hambre, porque los transgénicos son un modelo de producción, no es un modelo de distribución y de equidad, es un modelo de producción. Vos producís y después vendés a que tiene más plata. Se ve mucho en África, con la segunda, que se le ha llamado entre comillas la segunda revolución verde, que es en base a los transgénicos, ¿no? Y ahí están todas las empresas que también están vinculadas con lo que es la industria de la vacuna, ¿no? También es decir, los dueños de los transgénicos son los mismos que los dueños de las vacunas. Y los mismos dueños que los que te venden los agrotóxicos también. Y es el mismo grupo de accionistas que está metido en eso. Por otro lado, la FAO, lo que promociona, la FAO, que es de la OMS, promociona el mismo discurso que promocionan las 4 o 5 potencias mundiales, es decir, que es la seguridad alimentaria, y esta seguridad alimentaria se está dando a través de los transgénicos. Por eso hay una gran diferencia en lo que es seguridad alimentaria y lo que es soberanía alimentaria. Muchos a mí me han dicho, la otra vez un docente me decía, sí, pero conceptualmente la seguridad está dentro de la soberanía alimentaria. Y yo le decía, sí, el problema es que la seguridad alimentaria, con todo el poder económico que tiene, destroza la soberanía alimentaria. Conceptualmente hay mejores maneras, por ejemplo, de resolver un conflicto que matándose a bombazos, ¿no? Pero no es lucrativo. Lo decís eso, Sebastián, porque pasamos a depender, para explicar un poco a la gente, es un concepto complejo, ¿no? La soberanía alimentaria. Sí. Pero se habla, creo yo, de la soberanía alimentaria por el hecho de que los países, por ejemplo Uruguay, u otros países, pasan a depender de las empresas productoras, por ejemplo en este caso de la soja, de Monsanto, por ejemplo, de que Monsanto siga produciendo la semilla de soja, siga produciendo la semilla de maíz, ¿no? Ahí es donde se pierde soberanía alimentaria. Digo, estamos dependiendo de que el tipo que autoriza en Monsanto que se produzcan las semillas siga con esa tesitura, ¿no? Pero aparte de una diferencia de los transgénicos, tradicionalmente los campesinos, los agricultores siempre acopiaban semillas. Ellos eran los dueños de la semilla. Ahora, para producir, le tienen que pagar a una empresa que les tenga que vender la semilla. Eso es la gran diferencia. Por eso también es un poco de pérdida de soberanía. Y ya vemos lo que está pasando en nuestros países. Por ejemplo, en India, los problemas que ha habido con el algodón transgénico. Acá en Uruguay hay 2 transgénicos aprobados, que es la soja y el maíz. La soja, el 95%, es para exportación, es para alimentar el ganado de los chinos. Esencialmente, sí. Esencialmente. Y después tenemos el maíz transgénico, que también se está usando para biocombustibles, también se está exportando mucho. Y ese maíz transgénico, por ejemplo, hay 2 tipos de transgénicos, ¿no? Uno que son resistentes a herbicidas y el otro que tiene la toxina dentro de la planta, que sería el caso del maíz que se planta acá. Y hoy hablaba justamente de eso. Ya se ha demostrado que consumiendo ese tipo de maíz, en muestras de fetos y mujeres embarazadas, se ha encontrado la toxina BT en mujeres embarazadas, que es lo que decían que eso no iba a llegar a la sangre. Es un problema muy, muy amplio el de los transgénicos, pero está bien que ustedes como nutricionistas
hayan adoptado una posición que creo que es única en el país, por lo menos que yo conozca, que un sindicato se haya posicionado así. Sí, pero es única en el país, pero no es única en el mundo. Vos fíjate que hay países en el mundo que no permiten transgénicos ya, en Europa. Ecuador tiene una ley de semillas criollas y de soberanía alimentaria. Es decir, lo que nosotros... nuestro posicionamiento... Perú también. Perú también no es un posicionamiento nuevo o algo que digas novedoso. No, es novedoso en Uruguay. Claro, sí, es un posicionamiento que se está teniendo por parte de algunas regiones del mundo sobre lo que es esto de las multinacionales, transnacionales, que como vos decías, el gran engaño de los transgénicos es la patente, que también está muy en discusión si se puede patentar una semilla o no se puede, porque hay... Ellos están patentando formas de vida, no están inventando nada. Claro. Todo lo que ellos sacan está en la naturaleza, lo que sí se apropian de ello para después hacer sus grandes negocios, ¿no? Son empresas que facturan miles y miles de millones de dólares anuales. Claro, pero yo quería aclarar eso, de que lo nuestro no es nada novedoso, nuestro país suele estar muy atrasado en muchas cosas, bueno, en esto también. A nivel mundial no es novedoso, tal vez en la región o que un grupo de profesionales se posicione, sí. Sí, nosotros subimos este artículo de ustedes y, por ejemplo, tuvimos mucha repercusión en Argentina. Yo no sé cuál es el caso de Argentina, si los nutricionistas argentinos han tomado posición, pero nos llamó la atención justamente cómo eso llegó hasta ahí, ¿no? En Argentina nosotros el año pasado fuimos a la UBA, Universidad de Buenos Aires, a presentar el documental Nuestro Consumo. No sé si ellos alguna vez sacaron algún comunicado, pero el posicionamiento que tenían las autoridades de la UBA, bueno, precisamente era algo sobre soberanía alimentaria, ¿no? Era totalmente en contra de los transgénicos, en contra. Yo estuve en todas las exposiciones que tuve, biólogos, veterinarios, hasta veterinarios, nutricionistas, sociólogos, todos en contra de los transgénicos. No sé si eso lo llevaron a un documento, eso no te lo puedo decir. Si lo llevaron, yo no me enteré. Sí, tomar postura como institución. Sí, eso fue el año pasado, en septiembre, octubre, en un congreso de la Universidad de Buenos Aires. Y nosotros queremos también, dejar claro que nuestra postura es eso, es al sistema de producción y a su metodología, usando los agrotóxicos. En cuanto a ya meternos en la genética del alimento, eso nos parece que faltan muchos estudios, pero sí a través de su metodología, su producción y el uso agrotóxico, que nos están contaminando. Eso no queda ninguna duda. Sí, pero hubo unos estudios recientes de Seralini, que fueron los más exhaustivos y largos en el tiempo que han hecho, y científicamente lo demostraron. Y como lo quisieron rebatir, nosotros hemos estudiado cómo lo intentan rebatir, no nos parece serio. Es decir, el estudio más largo y más largo en el tiempo y que más conclusiones ha llegado es el de él, y es un maíz que se permitió en el 2011 ahora el cultivo acá en Uruguay. Y bueno, y ya vemos que ese tipo de maíz genera tumores, riesgo de daños hepáticos y muerte prematura en los experimentos que se realizaron. Entonces, como que hay algo ya hecho científico que es reciente, ¿no? Pero me parece que ya es suficiente para prender una señal de alarma y que el público de una vez, quiera o pueda elegir si quiere comer transgénicos o no. Mira, yo la otra vez le hice una entrevista a Máximo Sandín, que es bioantropólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, que es el encargado del departamento, un tipo que sabe mucho de genética, de genoma, es el uno ahí en España sobre el tema, y me decía que lo que se está haciendo con los transgénicos, la entrevista la tenemos en antropologianutrición.org, entre comillas decía que era un tiro al voleo, es decir, se está experimentando con las personas. Es como si yo te digo, vamos a ver si esta vacuna funciona, y empezar a vacunar a la gente. Pero también el tipo decía que la biología está en pañales, es decir, nosotros nos creíamos hace mucho tiempo que sabíamos mucho de biología, y ahora con el genoma nos estamos dando cuenta que no sabemos prácticamente nada, y que tenemos que tener mucho cuidado cómo manipulamos lo natural, la naturaleza. Sí, es un experimento. Los transgénicos es un experimento que están experimentando con nosotros como consumidores y también con la naturaleza, ¿no? Porque se liberan a la naturaleza genes
que de otra manera no podrían estar en la naturaleza, ¿no? Se están mezclando genes que es imposible naturalmente que se crucen. Y bueno, y las consecuencias, yo qué sé. Sí, lo peor es que estamos esperando todavía un estudio científico o varios estudios científicos que avalen los daños a la salud que puede causar eso, ¿no? Seguimos esperando eso en lugar de aplicar el principio precautorio que tenemos. Una vasta cantidad de leyes de nuestro país que nos protegen al respecto. La propia Constitución de la República nos protege, digo, en el artículo 44, el artículo 47, la ley 17250 de defensa del consumidor, la ley de medio ambiente, son leyes y artículos de la Constitución de la República que no se están cumpliendo. Digo, lo venimos denunciando desde hace bastante tiempo y aprovechando la ocasión de que tenemos ahora el alcance departamental. Felicitaciones a toda la gente de Uniradio por ese logro. Digo, efectivamente, ¿no? Empezar a hablar las cosas que hay que hablar, cómo hay que hablarlas, ¿no? Hay ciertas leyes en este país que no se están cumpliendo. Yo quería preguntarle a Nilsa, que es integrante del sindicato, si han tenido contacto con la parte de los estudiantes de medicina o con el sindicato de los médicos. Particularmente nosotros estamos en una etapa como incipiente, ¿no? Hace 3 años tiene más o menos de vida el sindicato y por lo que hemos recorrido en este último año, no hemos tenido mucho contacto, digamos, nos estamos como que juntando con otras disciplinas y otras carreras que también les competen estos temas, ¿no? Pero particularmente no hemos tenido contacto oficial. ¿Conocen la postura de eso sobre esto o no tienen postura? Yo desconozco. ¿Del sindicato médico? Sí. No, yo nunca he escuchado ninguna postura, ni siquiera... Es decir, estos son temas que acá están muy poco trabajados. Sí, en pañales, como decías. Y yo no sé qué agrupación, sindicato, federación, asociación habla sobre estos temas. Exactamente, por eso le decía que lo de ustedes es muy interesante. Es una novedad en Uruguay. Pasó con las vacunas, cuando... yo tampoco vi, por ejemplo, por nombrar el Sindicato Médico del Uruguay, que yo recuerdo un debate sobre las nuevas vacunas, sobre las supuestas gripes, que al final eran menores que las otras. Es todo un tema también de la vacuna. Al final la gripe que tanto miedo dio era mucho más leve que la otra. Y yo en el momento yo no escuché a médicos protestar por eso. O cuestionar, y sí veo debates europeos e inclusive estadounidenses de un gran contenido académico y que se tiran bombazos de uno a otro en plena televisión, radio. Son dos posturas radicales, unos a favor y otros en contra, pero y acá se da esa discusión. Pero acá no la ve la discusión. No. Y bueno, los transgénicos, mira, nosotros empezamos 2008 a buscar firmas para el etiquetado, que fue cuando se sacó la moratoria de los transgénicos. La gente nos llamó la atención que mucha gente no estaba ni siquiera informada de lo que era un transgénico, pero la gente preguntaba y después terminaba firmando, es decir, como que es un derecho que la gente tiene que lamentablemente no se respeta. Bueno, aprovechando que tenemos a 2 nutricionistas con nosotros, ¿qué les parece esta ley? ¿Quién empieza? Bueno, en realidad lo que estuviste hablando es como un resumen, ¿no?, de toda la situación actual. El proyecto que se aprobó ya unánimemente por la Cámara de Diputados y Senadores plantea inicialmente un sentido de prohibición, digamos, ¿no?, que es prohibir todos los alimentos no adecuados nutricionalmente y la publicidad, y eso también, lo de los aleros también está implícito. Pero después se empezó a retocar y se vio que no era tan así lo que debería ser, entonces se está planteando que quizás no sea tanto la prohibición el alcance, sino la educación y hacer campañas desde el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública en escuelas, liceos, en las familias. Entonces está como que pendiendo eso de una nueva evaluación. Es decir, que con esta ley no prohíben ningún tipo de alimento chatarra. Inicialmente sí, se prohibirían algunos alimentos, pero no sería una prohibición total. Se controlaría la venta y el expendio de ciertos alimentos, pero en realidad quieren priorizar y estimular el consumo de los positivos. ¿No se establece qué alimentos se van a prohibir? Todavía no. El Ministerio iba a hacer una lista, pero todavía no se ha llegado a eso. ¿Y esto cuándo sería efectivo, esta ley? Y esto todavía no se sabe, porque en realidad hoy en el programa de Canal 4 se habló sobre el tema y el diputado dijo que el proyecto era tal cual él lo había planteado, pero que iban a haber modificaciones, y no puso tiempo, no especificó nada. La leímos y no parece que va a haber ningún cambio sustancial, por lo menos... En realidad para nosotros, como sindicato y como nutricionistas,
es un avance en algo, o sea, se está hablando del tema al menos, se está hablando acá, se está hablando en los medios, se está hablando, se está trabajando. No nos parece un proyecto acabado, tiene que ser perfeccionado, no es lo más adecuado, porque la prohibición no es el concepto que queremos transmitir, porque no hay alimentos buenos o malos, porque con esto de la prohibición es lo que van a llegar, a que el niño piense que esto no, y en realidad sería estimular lo que sí, dar educación a los trabajadores, a las empresas, a las familias, a la escuela, y que ellos puedan también a la larga elegir que esos alimentos que estamos proveyendo como positivos son los que les van a hacer bien. Bien, pero ¿se tienen estudios de qué es lo que consumen más los niños? Porque uno alcanza a ver que están comiendo mucha comida chatarra, refrescos, hechicitos, todo ese tipo de comidas uno lo ve diariamente y yo creo que esos no son alimentos saludables. Claro, eso se está reflejando el día a día. Por ejemplo, particularmente en las consultas me llegan a la policlínica muchos niños y familias, que es ya como el entorno familiar que está, ¿no? En eso. Con consumo de las meriendas escolares o en la casa, todo eso, de lo más barato, porque también es eso, ¿no? Que es lo más barato. Y es la opción que tienen más rápida también. Entonces, es como que continuo, todos los días el estímulo está ahí. Y justamente es lo que falta, la educación en la familia. El niño a la larga va a elegir lo que la familia le ofrece. Sí, pero estos productos están en todos lados y como vos decís, a muy bajo precio. Exacto. Una de las opciones que nosotros planteábamos el año pasado cuando llevamos al Parlamento nuestro proyecto como sindicato, era justamente hacer una adición impositiva a todos esos alimentos que consideramos como no nutritivos, digamos. Y también se podría hacer, me parece, algo de publicidad, es decir, evitar ese tipo de publicidades. Por ejemplo, en Europa se ha hecho y en otros países lo de la cajita feliz de McDonald's, que se prohibió en otros países. Acá en Uruguay aparentemente no se puede prohibir nada. Por ahora no, como no está estipulado eso, está como que hay muchas posturas al respecto. Este proyecto inicial era como muy prohibitivo, pero después se vio que no, que tendría que ser capaz que estimulando más la educación, entonces como que ya se deja... Algo para adelante, a mi entender me parece que es una ley insulsa, que sí, no va a cambiar nada, es decir, en las escuelas van a seguir vendiendo los mismos productos, a lo sumo le sacarán alguna publicidad y después sacar un salero de la mesa no es solución para nada. No, en realidad el que tiene mayor consumo mayor cantidad de sodio son los alimentos industrializados, no el salero que tú le pongas. O sea, es decir, que ya vienen con los alimentos procesados. El problema son los alimentos industrializados, no el salero en la mesa. Pero sobre ese tema, en otros países, que Brasil, el más cercano, ya se hizo una ley que los productos esos procesados tienen que tener una cantidad máxima de sal, es decir, le sacaron las cantidades de sal que tenían esos productos para permitirse a la venta. Eso se da en otros países, en Uruguay tampoco. Claro, por eso me parece importante que nosotros empecemos a impulsar el tema del trabajo. Nuestra reglamentación como profesión hace que nosotros podamos estar en diferentes espacios, digamos, ¿no? En las empresas, en las escuelas, trabajar con otros profesionales y desde ahí es que vamos a modificar los hábitos. Esto que te decía de Brasil vino de parte del gobierno, también asesorado por nutricionistas, ¿no? Y lo que hicieron fue que ciertos productos tenían que reducir la cantidad de sal para poder ser vendidos. Eso es algo que se puede hacer perfectamente, claro. Pero yo no sé por qué no se toman esas medidas con un país que tiene tan alto índice de hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Claro, supuestamente esta ley, según lo que él había dicho en las actas en la sesión con San Severino, fue que estuvo asesorado por el Comité de Nutrición del Ministerio de Salud Pública, de la Universidad de Montevideo, bueno, y de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Pero en realidad no lo refleja en la ley eso, porque no me parece que como nutricionistas vayamos a promover todo esto que está ahí. Nosotros particularmente como sindicato habíamos planteado el año pasado, yo te decía, el Día Mundial de la Alimentación, una serie de propuestas que entre ellas estaba el tema del marketing engañoso, el etiquetado nutricional, las cuponeras saludables para los trabajadores o los menús saludables. Habíamos impulsado y planteamos y dejamos ahí como para seguir trabajando. Nunca más nos llamaron. Esas ideas como quedaron en el aire. Quedaron ahí, las vamos a seguir trabajando ahora durante el año, pero como que no fueron tomadas en este proyecto. Ahora la ley esta no habla explícitamente de prohibir la venta en los centros de estudio, sino de prohibir la publicidad de esos alimentos, ¿no? Es decir, que los chisitos y toda esa porquería que están comiendo los gurises va a seguir estando en los centros de estudio, ¿no? Las hamburguesas esas de 10 mangos, todos sabemos de qué hablamos. Por otra parte, vamos a depender de que el Ministerio de Salud Pública confeccione una lista
con alimentos saludables, pero saludables de verdad. Porque acá no se puso sobre el tapete, estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Digo, en pañales también en este tema, pero no se puso sobre el tapete tampoco que los controles de agrotóxicos sobre los alimentos no se hacen públicos del año 2005. No estamos hablando tampoco ni siquiera de alimentos orgánicos, que la ley, que si quiere proteger realmente a los niños, la calidad alimentaria de los niños y adolescentes, debería estar hablando justamente de que los alimentos que se produzcan en los centros de estudios sean alimentos orgánicos, que no utilicen pesticidas en su producción y naturalmente que no sean transgénicos, ¿no? Estamos de acuerdo que el consumo de frutas y verduras es bueno para todos, ¿no? Ahora, el problema es si esas frutas y verduras están pasadas de agrotóxicos. Desde el año 2005 no se hacen públicos los resultados, y en ese 2005 lo que recomendaban era pelar hasta los tomates. Y yo no veo que sea... Pero igualmente eso es relativo. Es relativo, porque hay herbicidas que son como van por adentro. Pero ahí va, pero si los expertos recomiendan pelear hasta los tomates, imagínate en la situación que estamos, ¿no? Y yo no veo que se haga campaña informativa sobre ese tema. Es muy laxa la ley, pero creo que en un principio es mejor que nada, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, por lo menos, como dice Nilsa, se puso sobre el tapete la problemática de lo que es que 1 de cada 4 niños están sobrepeso. Eso se puso en el tapete, la problemática de la alimentación de los niños, que como vos decías es mucho, entre comillas, comida chatarra, se alimentan de eso. Ahora, que el 60% de la población uruguaya esté en sobrepeso, que 1 de cada 3 sea hipertenso, bueno, con todas las otras patologías que ya el sobrepeso y la obesidad llevan aparte, ¿no? claro. La cardiopatía, los gastos que se tienen en salud con eso, porque el uruguayo de lo que más se muere es el corazón, de hipertensión, es de eso, es todo referido a problemas de alimentación. Bueno, hoy a nivel mundial hoy se muere más gente por obesidad que por accidentes. Bueno, nosotros, como decía Nilsa, el tema de lo que es necesitamos una ley más que abarque más, es decir, no solo puede abarcar a lo que son los centros de estudios. Nosotros nos estamos refiriendo a una verdadera ley de alimentación nacional. Por ejemplo, ¿el trabajador tiene la opción de un menú saludable en la hora de descanso? ¿Un trabajador tiene la opción? No. Yo particularmente, para encontrar comida, viste, a veces de calidad, es muy difícil. Bueno. Y si sos vegetariano, peor aún. Acá en Uruguay, pero eso lo de vegetariano pasa, es decir, no hay, si sea vegetariano o no vegetariano, generalmente la persona, el empleado no tiene la opción, no estamos hablando de prohibición, estamos hablando de opción. De poder elegir, claro. De poder, y lo mismo pasa, como decía, lo transgénico, que no tenés opción para elegir porque no sabes que es transgénico, es decir, no lo sabes porque no está etiquetado. Bueno, acá pasa lo mismo, no tenés la opción como empleado, como una persona, decir, bueno, tengo una hora, ¿dónde voy a comprar algo saludable? Algo que no tenga colesterol elevado, algo que no tenga poca grasa saturada, algo que tenga pocos... ¿Y dónde vas? Porque yo voy y nada, ni ningún local te especifica nada. Tenés que tomar agua. Entonces, si nosotros estamos educando a los niños en educación saludable, sale el centro de estudio y se va para la casa. Y ya de la casa ya ves todas las vitrinas con todo los propagandas, todo, ¿no? Sí. El osito, el tigre, esto, lo otro. Llega a la casa y también ve todo lo mismo. Entonces, o los padres no tienen tiempo quizá y le hacen un pancho y lo arreglan con él. Claro, entonces lo que aprende el niño en la escuela termina aislado. Ajá. Termina aislado, porque después cuando sale se enfrenta a la familia, al medio, a la propaganda. Nosotros habíamos planteado, como dice Nilsa, cuponera saludable, ¿no? Necesitamos una ley que también abarque el tema del trabajador, porque como decías, el 60% de la población uruguaya está en sobrepeso. Eso es... Sí. Estamos en un consumismo extremo en Uruguay. Hacer viandas saludables o canastas saludables que saque para comer. Es todo un tema el que ustedes van a tener. Y es parte fundamental del cuidado del medio ambiente también, porque está todo relacionado. Porque se podría aprovechar esto para de buena vez, generar productos saludables que se vendan al público por mayor también. Yo no sería muy optimista en cuanto al resultado de esto, porque en países similares se ha hecho esto un poco más inclusive
rígido, es decir, prohibición. México, Estados Unidos, eso ya tienen en los colegios que prohíben, y no han tenido resultados positivos. Lo que pasa es que México y Estados Unidos como que ya se les fue la moto, me parece. Están en unos niveles mucho peores, creo que acá en Uruguay, justamente por la propaganda de esa comida chatarra, que en esos países es furor, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es que no esperemos, porque yo veo que la gente se está ilusionando mucho, y lo he visto por las redes sociales, inclusive con nutricionistas, que bueno, y se están ilusionando mucho, y yo no sé si esto va a dar resultado. Es decir, a mí me suena a que la idea es buena, es un buen comienzo, pero... Por último, aprovechando la presencia de ustedes, una sugerencia para bajar el sobrepeso, bajar de peso, digamos, estar en el peso ideal. Una sugerencia, cada uno tiramos una sugerencia, ¿verdad? Nilsa. Obviamente que la base es alimentarnos en la cantidad y calidad que debemos, ¿no? Que sea abundante en frutas y verduras, en cereales integrales, bajo en azúcares simples y grasa saturada, mucho líquido, básicamente. Sebastián. En realidad, no puedo repetir, no, en 3 palabras, tres palabras, bueno, no puedo repetir: la porción diaria de carne, las porciones de fruta y verduras en almuerzo y cena, también, los lácteos, los quesos, vamos a tratar de que sean magros, también, y producto industrializado lo menos posible. Bueno, para mí, ejercicio y cómo combinar los alimentos. Yo, particularmente, cuando tenía problemas de sobrepeso, empecé con la trofología. Y, viste, por ejemplo, no como postres, ese tipo de cosas. No tomo leche, quizá ahí voy un poco en contra. Ya te digo, no como carnes, hace como 14 años. Y me parece que es importante saber y aprender a comer, es fundamental, viste, y te evita pila de problemas después, viste, luego. Bueno, sí. Bueno, yo decía que en los últimos 20 años, que se me pifió, ya hay más muertes por obesidad que por hambre. ¿Tá? No es menor lo que estamos viviendo. Yo lo que recomiendo, es andar en bicicleta, moverse en bicicleta. Claro, hacer un poco de ejercicio y comer bien. Dejar el auto que contamina, que nos vuelve obesos, que nos estresa, que atestamos la ciudad, que hacemos ruido, y arrancar con la chiva. Es la mezcla, de a poquito. Perfecta. Buena alimentación y un poco de ejercicio. Claro, es lo mejor. Yo crecí bajo este cielo y mi sangre espera acá. La Hora Verde, un programa sobre el ambiente, la ecología y la contaminación en Uruguay. Distintas voces, distintas miradas, que le ponen luz y lupa a una realidad ambiental cada vez más cuestionable. Todos los lunes a las 14:30 horas por Uniradio 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República.